¿Te has preguntado alguna vez por qué, justo cuando más lo necesitas, nadie te ayuda? Cuando llega el momento de pagar las cuentas, la despensa está vacía y la esperanza parece desvanecerse en tu alma. ¿Por qué parece que todos desaparecen? Quizás estés pasando por eso ahora mismo. ¿Y si te dijera que hay una clave espiritual escondida en las Escrituras? Un salmo que pocos conocen, pero que ha sido usado en silencio por personas que han superado la escasez mediante la oración. Este video es para ti, que estás cansado de depender de la ayuda de otros. Para ti, que lloras en el silencio de tu habitación, pero sigues creyendo que Dios todavía obra milagros. Sí, hablamos de fe. No de esa fe distante, fría y religiosa, sino de una fe viva, valiente e insistente. La fe que Jesús enseñó cuando dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esta es la fe que mueve montañas, que deshace deudas, que crea puertas donde antes solo había muros. Y es esta fe la que ahora, a través de una oración que transforma. En este video, comprenderás cómo usar la palabra de Dios para romper ciclos de escasez, afrontar días difíciles con valentía y, lo más importante, ver llegar la provisión incluso cuando nadie a tu alrededor cree en ti. Si estás escuchando este mensaje ahora, no es casualidad. Jesús nunca ignoró a quienes clamaban con fe. Cuando la mujer con el flujo de sangre tocó el borde de su manto, nadie la ayudó. Cuando el ciego Bartimeo gritó junto al camino, muchos le dijeron que se callara, pero Jesús los escuchó, y Él también te escucha a ti. Aunque el mundo esté en silencio, aunque nadie te vea, hay un Dios que escucha tu clamor. Hay un salmo específico que promete ayuda y prosperidad. No es magia, no es una fórmula mágica. Es una palabra viva, una palabra que se cumple. Ahora, respira hondo, porque a partir de hoy, descubrirás lo que muchos han ocultado. El salmo que funciona cuando nadie quiere ayudarte. Y más que eso, aprenderás a orar con autoridad, a declarar con fe y a confiar en que el cielo obra a favor de quienes creen. Este no es solo un video más. Es un llamado, una invitación espiritual, no solo a escuchar, sino a practicar, porque la fe sin obras está muerta, y la oración sin posicionamiento es solo ruido. Pero la oración con fe en el nombre de Jesús es una respuesta, es transformación, es un milagro. Y antes de continuar, quiero pedirte algo. Si sientes que esta palabra te habla, dale me gusta al video ahora mismo. Suscríbete, porque juntos profundizaremos en las promesas ocultas de la Biblia que pueden cambiar no solo tus finanzas, sino también tu perspectiva de la vida. Aquí no escucharás fórmulas mágicas. Aprenderás a usar el poder que ya tienes dentro, pero que necesita ser activado por la oración, en el nombre de Jesús, y con plena confianza en Dios como tu único proveedor. Este es el comienzo, y si te quedas hasta el final, descubrirás cómo la oración correcta, basada en la palabra, tiene el poder de abrir páginas que parecían cerradas. Quédate conmigo, porque lo que sigue puede ser justo lo que tu corazón ha estado esperando en silencio. Así que, si sientes esa opresión en el pecho, si tu corazón está lleno de facturas, miedo, silencio y lágrimas que nadie ve, quiero que escribas tu petición de oración aquí en los comentarios. No te avergüences, nadie aquí te juzgará. Al contrario, oraremos juntos por ti, porque cuando dos o más se unen en el nombre de Jesús, Él está presente. Y cuando oramos en unidad, el cielo responde con fuerza, provisión y milagros que nadie puede detener. Escribe, ¿cuál es el área de tu vida que más necesita un milagro financiero? ¿Un trabajo? ¿Una deuda? ¿Una causa imposible? No te lo guardes para ti, sácalo a la luz. Declara en público que crees en la acción de Dios. Oraremos contigo y por ti. Ya hay muchas personas sintiendo el toque de Dios con solo escuchar esta palabra. Y si tu corazón se siente conmovido ahora mismo, es porque este mensaje fue creado para ti.
Así que dale me gusta al video, porque así este mensaje llega a otras personas que también están pasando por dificultades similares a las tuyas. Personas que necesitan saber que hay un salmo, una promesa, una salida, incluso cuando todo parece cerrado. Y si aún no te has suscrito al canal, aprovecha y suscríbete. Aquí recibirás contenido que no son solo videos, sino respuestas. Son semillas de fe que plantarás cada día hasta que llegue la cosecha. Estamos construyendo una comunidad de oración, una familia espiritual donde nadie se queda fuera, donde la palabra de Dios se vive, se comparte y se pone en práctica, y tú eres parte de ella. Así que ahora comenta tu nombre, tu petición, o simplemente escribe: creo que Dios me ayuda. Escribe esto como una declaración pública de fe, como un paso de valentía ante la escasez, como alguien que elige confiar en Dios cuando nadie más cree. No importa cuán grande sea tu deuda, ni cuán fría sea la gente que te rodea. Lo que importa es el tamaño de tu Dios. Y quédense conmigo, porque a continuación profundizaremos en el salmo que muchos ignoran, pero que fue usado por hombres de fe para atraer la provisión del cielo cuando todo parecía perdido. Prepárense, porque la próxima palabra que escucharán tiene el poder de activar una llave espiritual dentro de ustedes. Y todo comienza con una oración de fe. Todo comienza ahora. ¿Has notado cómo a veces, incluso después de orar, parece que nada cambia? Como si el cielo estuviera en silencio y tú estuvieras allí, de rodillas con el alma rota, pidiendo solo una oportunidad, una respuesta. Aquí es precisamente donde mucha gente se da por vencida. No porque no crean, sino porque están tan agotados por dentro que empiezan a pensar: ¿de verdad vale algo mi oración? Y aquí es donde la mayoría se equivoca, porque el poder de la oración no está en gritar, ni en llorar, ni en repetir palabras. El poder de la oración está en quien escucha, y si oras en el nombre de Jesús, le estás hablando directamente a aquel que tiene el poder de abrir puertas incluso en medio del desierto. Pero necesitamos aprender a orar con inteligencia espiritual. Hay una diferencia entre pedir y declarar, entre suplicar y confiar. La palabra de Dios nos muestra que Jesús, al enseñar sobre la oración, siempre hablaba con autoridad, con confianza, con la absoluta certeza de que el Padre ya escuchaba. Cuando multiplicó los panes, por ejemplo, no se desesperó, simplemente miró hacia arriba, dio gracias y actuó. Y es esta clase de fe la que comprenderás ahora. Una fe que clama por un milagro, incluso cuando la realidad insiste en gritar que no hay manera. Una fe que no depende de quienes te ayudan, sino de quienes te sostienen. Y sé que es difícil escuchar esto cuando tu refrigerador está vacío, tus facturas se acumulan y tu teléfono no para de sonar. Sé que duele creerlo cuando todo el mundo parece haberse olvidado de ti. Pero es en este escenario que la oración, basada en el salmo correcto, se convierte en un arma poderosa. Y cuando digo salmo, no me refiero a superstición ni magia. Hablo de un código espiritual que está en la Biblia, escrito y preservado durante siglos, usado por personas que entendieron el secreto de la oración correcta. Hay salmos que son clamores, otros son declaraciones de guerra y otros son cánticos de adoración. Pero hay un tipo especial de salmo, el que conlleva la promesa de sustento, de honor, de intervención divina en el ámbito financiero. Y actúa con toda su fuerza cuando estás solo, porque es como si le dijera al mundo espiritual: aquí hay alguien que confía en Dios más que en cualquier ayuda humana. Y esto toca el corazón de Dios, conmueve los cielos. Es como si, en ese momento, la fe pura que manifiestas desgarrara los cielos y atrajera la providencia. Sí, es posible orar con palabras que cambian destinos, con versos que abren caminos donde la lógica decía que era el fin. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque lo que pocos saben es que las oraciones hechas en medio del rechazo tienen aún más peso ante Dios. ¿Sabes por qué?
porque provienen de la verdad, nacen de tu interior, nacen de ese momento en el que no intentas impresionar a nadie ni demostrar fe. Simplemente eres tú mismo, con tus miedos, tus deudas, tus dolores, diciendo: Señor, no tengo a nadie, pero te tengo a ti. Esto es poderoso. Esto es real. Este es el tipo de oración que Jesús escuchó con compasión y obró milagros. La mujer cananea, el centurión romano, el paralítico que fue bajado por el techo, todos oraron fuera del sistema, pero con el corazón recto. Aquí es precisamente donde encaja el salmo que vamos a revelar. No es para los que están en la cima, es para los que están cayendo, para los que están al margen, para los que están cansados. Fue escrito por alguien que también fue ignorado, olvidado e incluso perseguido. Y sin embargo, esta persona encontró en Dios la respuesta que nadie más quería darle. Y cuando comprendas lo que este salmo conlleva, nunca más orarás con miedo. Orarás con autoridad. Declararás con fe. Invocarás no solo provisión, sino también la valentía para levantarte y afrontar el día sabiendo que no dependes de nadie más que de Dios. Quizás nunca te hayas parado a pensarlo, pero hay palabras en la Biblia que funcionan como una contraseña espiritual. Palabras que activan promesas, que hacen existir lo que aún no se ve. Y cuando rezas este salmo con fe, accedes a esta dimensión. Vas más allá de la oración común. Haces un decreto en el mundo espiritual. Dices: aunque nadie me busque, Dios ya me está proporcionando la salida. Y esto es más que fe, es confianza absoluta. Es poner tu nombre ante el trono de Dios y decir: cuídame porque ya no tengo fuerzas. ¿Y saben qué? Dios honra a quienes lo priorizan, no abandona a los suyos. Y si están escuchando esto ahora, es porque los ha elegido para vivir en una nueva era, no una época de lujos vacíos, sino una época de sustento digno, de puertas abiertas con propósito, de testimonios reales que comienzan con lágrimas pero terminan con alegría. Y no estoy aquí para vender promesas. Estoy aquí para recordarles que la promesa ya está escrita y solo necesitan orar correctamente, con la motivación correcta, con el salmo correcto. Así que, si lo deseas, escribe en los comentarios la siguiente frase: Dios es mi ayudador y confío en tu provisión. No tienes idea de cuántas vidas están siendo tocadas ahora, mismo con solo leer palabras de fe en los comentarios. Tu frase puede despertar la esperanza en alguien que estaba a punto de rendirse. Puede parecer solo una línea de texto, pero ante Dios es una semilla de confianza plantada en el campo de la fe. Quédate conmigo, porque lo que sigue te revelará qué palabras, qué versículos y qué salmo debes recitar en esos días en que nadie quiere ayudarte. Pero necesitas algo que te impulse desde arriba. No hay suerte involucrada. Hay fe, hay obediencia y hay una clave que pocos conocen, pero que hoy aprenderás a usar. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay algo que pocos entienden cuando se trata de la oración centrada en las finanzas. La mayoría solo busca alivio inmediato, pero no comprende que la ayuda de Dios viene con un propósito, con dirección, con instrucción espiritual. No se trata solo de recibir dinero para pagar una cuenta, sino de recibir sabiduría para no caer en el mismo ciclo de escasez. Y esta comprensión lo cambia todo, porque cuando la oración nace solo de la necesidad, tiene un plazo corto, pero cuando nace con un propósito, genera una transformación duradera. Y es precisamente por eso que el salmo en el que vamos a profundizar tiene tanto poder. No es solo un grito de ayuda, es un mapa espiritual que nos enseña a caminar con confianza, incluso cuando el camino parece ausente. Lo que te digo ahora puede cambiar por completo tu forma de orar y cómo interpretas el silencio de Dios. Porque, muchas veces, Dios no te da el dinero de inmediato porque quiere que entiendas por qué caíste en ese hoyo, no para condenarte, sino para liberarte de la repetición. A veces,
La ayuda que no viene de otros es precisamente la que Él usa para mostrarte que ha llegado el momento de crecer interiormente, de posicionarte con madurez, de entender que la fe también es responsabilidad. Por eso, este salmo que vamos a estudiar no es infantil, es profundo, confronta, sana, despierta algo dentro de nosotros que estaba latente, la conciencia de que somos hijos y no esclavos de las circunstancias. Es cuando dejas de preguntarte, ¿por qué me pasa esto? Y empiezas a declarar con firmeza, sé que Dios me está preparando para algo mejor. Este cambio de mentalidad abre puertas donde antes solo había muros, porque espiritualmente hablando, la escasez no empieza en la cartera, sino en la mente, y muchos no prosperan porque aún oran con el alma herida, con miedo, con culpa y con baja autoestima. La verdadera oración debe nacer de una identidad sanada, de alguien que se sabe heredero, que sabe que tiene derecho a la provisión, la paz y la dirección. Y eso es lo que nos enseña este salmo. Comienza con un clamor realista. No es una oración inventada, llena de frases bonitas para impresionar. Es una confesión ante Dios. Es como decir, Señor, estoy cansado, estoy al límite, he tocado muchas puertas, he pedido ayuda a quienes me han dado la espalda, y ahora solo tú puedes escucharme. Y es esta clase de la que Dios honra, porque no busca la perfección, busca la sinceridad. La oración que conmueve es la que nace del dolor, pero se eleva con fe, la que nace del alma y toca el trono. Este salmo es uno de esos que necesitas orar con el alma al descubierto, sin máscara, sin miedo, sin fórmula, solo tú y Dios. Es una oración que comienza con un tono de desesperación, pero termina con confianza, y esto ya demuestra el poder de quienes oran con comprensión, porque cuando empiezas a orar para sobrevivir, pero terminas orando para vivir con propósito, ya no eres el mismo. Te conviertes en alguien que ha comprendido el secreto espiritual de la completa dependencia. Y esto es lo que abre las compuertas del cielo. Esto es lo que genera respuestas donde antes había silencio. Esto es lo que transforma un grito de ayuda en una experiencia sobrenatural con Dios. Y cuanto más te entregas a la oración, más la palabra se hace carne en tu vida. Empiezas a darte cuenta de que el pasaje que dice, nunca he visto justo desamparado, no es poesía, sino verdad viviente. Empiezas a sentir paz en medio de la tormenta. Empiezas a ver soluciones donde antes solo veías deudas. Empiezas a atraer a las personas adecuadas, nuevas puertas, ideas que te conmueven. Porque la oración, cuando se realiza con el salmo correcto y una fe firme, se convierte en una herramienta de reconstrucción. Es como si tomaras los escombros de tu vida financiera y dijeras, Señor, construye algo nuevo con esto. Y Él construye, Él honra, Él restaura. Pero esto requiere algo que mucha gente evita, persistencia. La mayoría ora durante 3 días y se da por vencida. Oran una vez y esperan una respuesta inmediata. Pero los mayores milagros ocurren cuando la fe permanece, incluso cuando nada sucede. Cuando oras con el mismo fervor en el 2.º mes, en la 4ª semana, en el 8.º día. Y este salmo no es un botón mágico, es un compromiso, un voto silencioso entre tú y Dios. Declaras con Él, aunque nadie me, seguiré creyendo que el Señor ya está obrando. Y esta declaración rompe las cadenas espirituales. Muestra al mundo invisible que no eres cualquiera. Eres alguien que cree, que se levanta incluso en el dolor, que busca incluso en la oscuridad. Y a partir de ese momento algo empieza a moverse. Notas pequeños cambios, un contacto que reaparece, una idea que surge de la nada, una paz que te invade sin explicación. Y cuando esto suceda, recuerda que es Dios respondiendo a tu oración, no de la forma que esperabas, sino de la forma que necesitas. Porque la ayuda de Dios no es superficial, viene con enseñanza,
con fortalecimiento, con transformación de adentro hacia afuera. Y si has llegado hasta aquí en este video, es porque Él está iniciando este proceso en ti. Y quizás ni siquiera lo sepas, pero mientras escuchas estas palabras, hay ángeles trabajando a tu favor. Se preparan puertas, se liberan liberaciones, se iluminan caminos. Entonces, antes de pasar a la siguiente revelación, si sentiste que esta palabra te habló, escribe solo una oración en los comentarios. No dependo del hombre, mi provisión viene del cielo. Esto no es solo para aumentar la participación, es una declaración de fe. Es como izar una bandera espiritual diciendo, creo, incluso cuando estoy solo. Y quién sabe, tal vez alguien al otro lado de la pantalla leyendo tu comentario también encuentre la fuerza para seguir adelante. Porque cuando una persona confiesa su fe en medio de la lucha, ilumina el camino para otras. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay una parte de este salmo a la que pocos prestan atención, y es precisamente ahí donde se esconde la clave del cambio. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque ha llegado el momento de desentrañar algo espiritual que la mayoría de la gente desconoce. La parte del salmo donde el salmista cambia el tono de su oración. Hasta ahora, han visto cómo comienza clamando, desahogando su alma, a menudo desesperado, sintiéndose abandonado por los hombres, ignorado por su propia familia, sin una sola puerta abierta. Pero hay un punto decisivo donde algo cambia, y no es externo, sino interno. Es cuando deja de mirar a quienes no lo ayudaron y comienza a declarar quién es el Dios en quien confía. Este detalle es tan poderoso que, si lo comprenden, incluso cambiará su reacción ante el rechazo, porque deja de centrarse en quienes les negaron ayuda y comienza a centrarse en quienes nunca dejaron de cuidarlos. Y esta transición emocional es la verdadera clave que transforma la oración en un milagro. En este punto del Salmo, el alma cansada recuerda antiguas promesas, recuerda liberaciones del pasado, ayuda inesperada, días en que Dios lo sostuvo cuando nadie más creía. Este recuerdo espiritual renueva sus fuerzas. Y esto es lo que la oración basada en este salmo te enseña. Puede que ayer hayas llorado, puede que hoy estés al límite, pero la misma mano que te sostuvo entonces sigue extendida ahora. Y el salmista lo sabe. Comienza a profetizar, a declarar que Dios es su refugio, su roca, su escudo, su proveedor. Ya no solo pide, sino que decreta quién es Dios. Esto no es solo belleza, es transformación interior. Es como si dijera, quizás nadie ha venido a ayudarme, pero mi ayuda no viene de la montaña, ni de mi vecino, ni de mi familia. Mi ayuda viene del Señor. Y cuando esta conciencia se apodera del corazón, algo se rompe en la atmósfera espiritual, porque Dios no puede resistirse a un corazón que incluso herido sigue confiando. Y mira, no se trata de positividad barata, no se trata de ignorar el dolor, se trata de fe genuina en medio del dolor. Se trata de declarar, incluso sin fuerzas, Dios sigue conmigo. Porque cuando llegas a este punto, empiezas a orar de otra manera. Ya no clamas como quien pide limosna, oras como quien se sabe niño, como quien sabe que tiene derecho a la provisión del Padre. Y eso lo cambia todo. Esta parte del Salmo también revela un patrón poderoso. La oración que se convierte en adoración en medio de la escasez. Esto es poco común, pero sumamente efectivo, porque la mayoría de la gente adora cuando todo va bien. Pero cuando adoras incluso en el desierto, incluso con las cuentas pendientes, incluso con los no en la puerta, le estás diciendo al mundo invisible, nada quebrantará mi fe, no adoro por lo que recibo, adoro porque sé quién me sostiene. Y esta postura activa algo que la religión no enseña, madurez espiritual ante las crisis financieras. Cuando decides orar con esta conciencia, el cielo se mueve con un peso diferente. Así que, si estás escuchando esto ahora, comprende,
La clave del cambio no está solo en el salmo que repites, sino en la postura que adoptas al orar. Si oras con el alma herida y la mente anclada en el pasado, continuarás en el ciclo. Pero si oras con un corazón sano, incluso en el caos, tu oración se convierte en un portal de transformación. El propio salmista comienza diciendo que nadie lo ha mirado, pero termina diciendo que Dios ya ha preparado la liberación, y él aún no la ha visto, pero cree. Y esta fe invisible es lo que mueve las cosas. Es lo que trae dinero inesperado, ayuda improbable, puertas que se abren de maneras que ni siquiera sabías que existían. Quizás te preguntes, ¿pero cómo alcanzo este nivel de oración? Y te responderé con sinceridad. Empieza con una decisión. Decidir no depender de la ayuda de quienes siempre te han dado la espalda. Decidir que ya no mendigarás atención emocional ni aprobación de los demás. Decidir que si nadie quiere acompañarte, caminarás con Dios. Y cuando esta decisión entra en tu espíritu, empiezas a atraer lo que antes te eludía. Porque tu vibración cambia, tu habla cambia. Tu mente empieza a gobernarse por la verdad del cielo, y no por las mentiras de la escasez. La escasez puede llamar a la puerta, pero ya no encuentra hogar. Y en este punto del Salmo, cuando el salmista profetiza liberación antes de que suceda, nos enseña una de las mayores estrategias espirituales contra la crisis: declarar lo que aún no se ve como si ya fuera real. Esto no es una ilusión, esto es fe madura. Esta es la postura de quien ya ha comprendido que la palabra tiene poder creativo. Cuando oras y dices, Dios proveerá, incluso sin saber cómo, estás activando una frecuencia espiritual que te conecta con las promesas eternas. Y estas promesas no fallan, no llegan tarde. Vienen en el tiempo perfecto de Dios, que siempre llega cuando el alma ha aprendido a confiar. Por lo tanto, si tu oración hasta ahora se ha basado en el miedo, la duda y la desesperación, te invito a reformularla ahora. No dejes de orar, pero cambia tu tono. Deja de clamar como quien suplica. Empieza a declarar como quien ya ha sido escuchado. No porque finjas que todo está bien, sino porque elegiste confiar incluso antes de ver el resultado. Y esta confianza es más poderosa que cualquier recurso humano. Atrae el milagro, porque demuestra que tu corazón ya está preparado para recibir. Y quiero que guardes con cariño esta parte del Salmo, porque aquí es donde la mayoría de la gente tropieza. Muchos incluso oran, incluso piden, incluso lloran, pero no pueden profetizar liberación, porque siguen atrapados en el miedo. Pero hoy, eso puede cambiar, y cambiar definitivamente. Porque cuando empiezas a declarar, creo en el Dios que me sostiene, incluso cuando nadie más cree en mí, estás activando una autoridad espiritual que rompe con el rechazo. Estás diciendo al mundo espiritual que ya no estarás atado a la carencia, que has decidido vivir por fe, por la palabra, por la promesa. Y si todo esto hasta ahora te ha hecho sentido, y si tu corazón ha sentido este movimiento dentro de ti, escribe esta frase en los comentarios como un acto de fe. Aún sin ver, profetizo mi provisión. No hace falta dar detalles. Basta. Porque esta frase no es solo un encabezamiento. Es una clave. Y quien declara con fe, prepara el terreno para que suceda lo imposible. Porque, como viste en este salmo, quien decide confiar en medio del abandono, termina siendo honrado ante todos los que dudaron. Y aún hay algo en este texto sagrado que debemos explorar, porque hay una parte oculta, casi ignorada, pero que revela el camino exacto para recibir lo que llevas tanto tiempo pidiendo. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, y seguiré mostrándoles lo que casi nadie percibe al leer este salmo: la existencia de un detalle espiritual que transforma la oración en un milagro material. Es lo que se esconde allí, entre las palabras que muchos repiten por costumbre, pero que pocos viven con entendimiento. No es el simple acto de recitar los versículos, sino la intención detrás de cada línea,
lo que marca la diferencia. Este salmo no funciona como un amuleto, no es una fórmula mágica, es un llamado espiritual. Exige que entremos en una atmósfera donde la confianza se vuelve más fuerte que el miedo, donde la esperanza se eleva por encima de la deuda, donde el espíritu habla más fuerte que la carne. Y esto solo ocurre cuando el corazón finalmente comprende que la ayuda humana puede fallar, pero la provisión de Dios nunca llega tarde. La parte de este salmo que muchos ignoran es precisamente la que revela la actitud del corazón ante la escasez. El salmista no se limita a esperar la ayuda de Dios. Se posiciona como alguien que cree incluso antes de ver. Escribe con lágrimas en los ojos, pero con voz firme. Y ahí es donde gira la llave en el mundo espiritual. Porque esta confianza radical es lo que desarma al enemigo. Es lo que desestabiliza las fuerzas opuestas que intentan mantenerte en ciclos de repetición y miseria. La oración se convierte en una espada, las palabras en un escudo, y la fe se erige como un muro entre tú y todo lo que intenta paralizarte. En este punto, lo que antes parecía un simple clamor se convierte en un decreto profético. Ya no es «Señor, ayúdame», sino «El Señor es mi ayuda». Ya no es «sucederá», sino «ya está sucediendo», aunque todavía no lo vea. Este lenguaje espiritual es poderoso. Cambia tu vibración, atrae el favor de Dios y repele el peso de la duda. Tu forma de hablar, orar y pensar comienza a construir una nueva realidad. Es como si la palabra misma comenzara a reprogramarte desde dentro, alineándote con el cielo. Y cuando tu corazón está alineado con el cielo, las bendiciones no se quedan, sino que fluyen. Sin embargo, vivir esto de forma práctica requiere más que emoción. Requiere decisión. Orar con este salmo requiere firmeza, constancia y vigilancia espiritual. De nada sirve repetir con los labios lo que el corazón no siente. De nada sirve decir que confías si, al terminar de orar, vuelves a albergar pensamientos de fracaso, escasez y abandono. Este salmo es un llamado a la fidelidad interior. Te invita a mantener la fe incluso cuando todo parece desmoronarse. Y esta invitación no es ligera, sino pesada, porque te exige abandonar el victimismo y asumir la identidad de alguien que Dios está resucitando en medio de la ruina. Quizás estés viviendo este mismo momento ahora mismo. Quizás acabas de pedirle ayuda a alguien que te ignoró. Quizás estés escuchando este mensaje con el alma herida, pero con un espíritu iluminado. Y quiero decirte con toda la verdad que llevo dentro. Es precisamente con personas como tú que Dios escribe los capítulos más hermosos de restauración. Es en esta tierra de dolor donde siembra las semillas de una nueva historia, pero necesitas regarlas con fe, con perseverancia, con palabras que estén en sintonía con lo que quieres experimentar, no con lo que sientes ahora. Y este pasaje oculto del Salmo nos enseña algo que Jesús mismo también practicó: dar gracias antes de ver. ¿Recuerdan cuando multiplicó los panes? No pidió, dio gracias. Dio gracias antes de que ocurriera el milagro. Y aquí hay un patrón espiritual que puede cambiar tu vida financiera. Al orar este salmo con gratitud anticipada, declaras que confías más en el carácter de Dios que en las circunstancias que te rodean. Esto agrada al corazón del Padre. Esto mueve los cielos con rapidez. Porque a Dios no lo conmueve la desesperación, lo conmueve la fe. Y esta fe necesita ser nutrida diariamente. No basta con rezar este salmo una vez y esperar que todo cambie. Es necesario sumergirse en las promesas con la misma intensidad con la que has sentido el dolor. Es necesario transformar tu rutina espiritual. Si pasas horas preocupándote, dedica al menos unos minutos a orar con sinceridad. Si repites frases de derrota, empieza a reemplazarlas con declaraciones de vida. Y usa este salmo como una herramienta de guerra. Léelo en voz alta, decláralo en oración, escríbelo en trozos de papel y colócalos donde más sientas el peso de la escasez. En tu billetera, en la puerta de tu casa, en tu almohada.
Transforma este salmo en un recordatorio vivo de que no dependes de nadie para prosperar, dependes de Dios. Y cuando este salmo empieza a morar en tu corazón, algo diferente sucede. La ansiedad pierde fuerza, la vergüenza desaparece, el miedo al futuro disminuye, y emerge una claridad espiritual que antes estaba bloqueada. Empiezas a tener nuevas ideas, empiezas a ver posibilidades donde antes veías muros. Esta es la respuesta. Este es el Espíritu Santo guiándote. Él no te lanza dinero del cielo, sino que te muestra el camino, la decisión, la dirección correcta. Y muchas veces, la prosperidad comienza con una simple inspiración, un llamado, una decisión, una acción que sentiste de Dios y obedeciste. Por eso este salmo es tan importante. Alinea tu visión con el cielo. Te saca del modo de pedir y te pone en modo moverse. Y en ese movimiento de fe, lo invisible comienza a materializarse. La palabra se hace carne. La promesa se cumple. No porque seas perfecto, sino porque elegiste confiar incluso cuando nadie más creía. Y eso, a los ojos de Dios, vale más que cualquier currículum, cualquier influencia, cualquier cuenta bancaria. Porque Él honra la fe oculta, responde al clamor silencioso y levanta a los improbables para demostrar que toda provisión viene de Él. Y si este mensaje está haciendo sentido para ti, si este salmo se está haciendo real en tu corazón, escribe esta poderosa frase en los comentarios. Doy gracias ahora por lo que aún no he visto. Eso es todo. Porque quienes dan gracias antes de ver el video, ya le están diciendo al cielo, mi fe es mayor que mi problema. Y si más personas comentan esto junto contigo, crearemos una cadena de fe tan fuerte que incluso quienes solo vean este video sentirán algo diferente en el ambiente. Porque donde hay fe, hay una respuesta. Y aún hay más en este salmo que necesitamos desentrañar. Porque hay un versículo específico, poco leído, que muestra el momento exacto en que la intervención divina comienza a actuar tras bambalinas en tu vida. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, y seguiré hablando de él, porque ha llegado el momento de abrir tus ojos espirituales a un versículo que pasa desapercibido para muchos, pero que conlleva una revelación que revolucionará tu mundo interior. Es esa parte del Salmo que muestra exactamente cuando Dios se mueve tras bastidores, cuando nadie observa, cuando parece que nada sucede, pero el cielo ya está obrando. Y aquí es donde necesitamos caminar con madurez, porque este movimiento de Dios no es ruidoso, no es inmediato, no es obvio. Comienza como un susurro de paz, como una certeza que surge en medio del caos, como un alivio silencioso que te entra en el pecho, incluso antes de que el dinero ingrese a tu cuenta. Es un tipo de respuesta que llega sin sonido, pero que resuena en lo profundo de tu alma. Este versículo muestra que la intervención de Dios no depende de la lógica humana. Él actúa mientras duermes, mientras oras, mientras lloras en silencio. Dios obra en entornos invisibles, en sistemas que ni siquiera comprendes, en conexiones que aún desconoces. Y por eso a menudo te distancia de las personas. Corta lazos, termina ciclos. No es un castigo, es una estrategia. Él está despejando el terreno para que la provisión pueda llegar sin contaminación, porque cuando comprendes que el silencio de Dios no es ausencia, sino preparación, tu fe dejará de flaquear. Y en este salmo, el autor deja claro que incluso en medio del rechazo, la soledad y el abandono, él permanece firme porque sabe que la justicia de Dios no falla. Este pasaje que estamos explorando revela el momento exacto en que la oración se convierte en un decreto, y esto es espiritual. Hay un instante en que Dios ve que ya no oras solo para librarte del dolor, sino que has comenzado a orar como alguien que ha asumido su autoridad. Y cuando esto sucede, el cielo responde de manera diferente. Es como si el Padre dijera, ahora entiendes quién soy, ahora puedo liberar lo que está preparado. Y esta comprensión llega con la madurez. El alma herida pide alivio,
El alma madura pide propósito. El alma sanada ora como alguien que ya ha superado, incluso cuando aún está en el proceso. Debes comprender que el poder de la oración no solo reside en las palabras pronunciadas, sino en el ambiente interior que creas para que éstas se conviertan en semillas fértiles. Este versículo específico del Salmo dice que Dios defiende a los oprimidos, que actúa como defensor de los agraviados, como sostén de los afligidos. Y es precisamente aquí donde empiezas a ver las señales. Un favor inesperado, una conexión improbable, un valor que llega sin explicación, una respuesta que parecía olvidada y que de repente sucede. Estas son las huellas del cielo. No son una coincidencia, son la confirmación de que la oración ha entrado en la época de la cosecha. Y es en este proceso que necesitas permanecer firme, porque el mayor error que muchos cometen es abandonar la oración justo en el momento en que Dios comienza a responder. Es como quien planta una semilla y se da por vencido 2 días antes de que brote. La constancia es una de las mayores expresiones de fe. Y este salmo nos muestra esto, que incluso sin señales, el salmista sigue creyendo. Declara que Dios es su porción, su sustento, su refugio. No cambia su fe por la desesperación, y esto es lo que necesitas aprender hoy. No cambies tu fe por el dolor. No intercambies tu promesa por migajas emocionales. No necesitas ser aceptado por quienes te rechazaron. Necesitas ser aprobado por Dios. Y cuando esta conciencia entra, tu oración cambia. Empiezas a orar con más profundidad. Empiezas a incluir más que peticiones en tus palabras. Incluyes rendición, adoración, gratitud, dirección. Dejas de orar como si corrieras tras la bendición y empiezas a orar como si supieras que la bendición te persigue. Porque a Dios no le mueven las acciones, le mueve la verdad. Y cuando oras con verdad, con fe firme, incluso si los hombres te ignoran, Dios se convierte en tu única ayuda, y eso es más que suficiente. Y si estás pasando por un momento en el que nadie parece apreciar tu valor, en el que sientes que te han dejado de lado, que te han dejado de lado quienes juraron estar ahí para ti, entonces esta parte del Salmo es como una carta de amor de Dios a tu alma. Él te dice, te he visto, te he escuchado, me muevo. Y cuando Él se mueve, no solo provee, Él honra, Él exalta, Él eleva. Y eso no depende de la aprobación de nadie. Dios eleva a quienes el mundo ignora. Y si te han dejado atrás, recuerda que estás en el lugar perfecto para ser sorprendido por el cielo. Este versículo también muestra que Dios es un refugio constante, una fortaleza presente en tiempos de angustia. No es un Dios distante que solo aparece en fiestas o cuando todo marcha bien. Está presente cuando piensas en rendirte. Está cerca cuando el teléfono no suena, cuando el refrigerador está vacío, cuando vencen las facturas. Es allí, en lo más profundo de la desesperación, donde Él se muestra. Y cuando reconoces esta presencia, algo cambia en tu interior. La ansiedad desaparece. El miedo aquieta. Y la oración se convierte en un lugar de descanso, no solo de guerra. Por eso necesitas leer este salmo con el corazón abierto. No lo leas solo como un ritual. Léelo como si estuvieras hablando con el Padre que todo lo puede. Léelo como si supieras que cada línea lleva vida, dirección, sanidad y provisión. Y más que solo leerlo, vívelo. Incorpora estas verdades a tu rutina. Al salir de casa declara, el Señor es mi ayuda. Al mirar una factura di, Él es mi proveedor. Cuando sientas que quieres rendirte, alza la voz y di, Él es mi fuerza. Esta repetición con fe no es una ilusión, es una reprogramación espiritual. Y con el tiempo, tu mente comienza a creer, tu cuerpo comienza a responder y tu realidad comienza a ajustarse. Ahora bien, si todo esto tiene sentido para ti, si este mensaje ha encontrado espacio en tu espíritu, escribe la siguiente frase en los comentarios.
Dios ya está actuando, aunque no lo vea. Eso es todo. Porque esta frase es un acto profético. Demuestra que has decidido mantenerte firme, incluso sin garantías humanas. Y es precisamente este tipo de fe la que revela el salmista en este pasaje que acabamos de explorar. Y lo más poderoso está por venir, porque hay una conexión oculta entre este salmo y un principio espiritual revelado por Jesús que casi nadie asocia directamente, pero que es precisamente el secreto para liberar tus finanzas en tiempos de escasez. Ahora quiero profundizar aún más en este tema y seguiré hablando de él, porque lo que sigue no es solo una enseñanza sobre la oración, sino una revelación que conecta el salmo que estamos estudiando con una clave espiritual escondida en las palabras de Jesús, que pocos asocian con la vida financiera, pero que, al comprenderse y aplicarse, tiene el poder de desbloquear situaciones que parecían estancadas durante años. Esta conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento no es casualidad, es una construcción divina. Y comprender esto es como encontrar un puente entre el clamor del salmista abandonado y la autoridad de Cristo, quien enseñó la multiplicación desde lo poco, la abundancia en las manos de quienes confían y el secreto de dar como camino para recibir. Jesús, al enseñar sobre confiar en Dios, fue directo al grano. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora bien, fíjense bien, no dijo que algunas cosas serían añadidas, dijo todas. Y el contexto en el que dice esto está directamente relacionado con el miedo a la escasez. Ropa, comida, sustento, el mañana. No se refiere al lujo, sino a la provisión. Y es precisamente esta conexión la que el salmo que estamos estudiando establece con la enseñanza de Jesús. Ambos apuntan al mismo principio. Cuando dejas de depender del hombre y pones tu esperanza en Dios, lo invisible comienza a operar en lo visible. Pero aquí está el secreto. No comienza con el acto de pedir, sino con el acto de confiar antes de recibir. El salmista clama con dolor, pero también profetiza con fe. Y Jesús nos enseña a alinear nuestros corazones con los valores eternos antes de esperar respuesta alguna. En otras palabras, antes de pedir dinero, pide sabiduría. Antes de orar pidiendo ayuda, pide visión espiritual. Al hacer esto, cambias por completo la frecuencia de tu oración. Deja de ser una lista de deseos y se convierte en una plataforma para la transformación. Y este es el punto que pocos entienden. El cambio financiero comienza con un cambio de mentalidad. Y es por eso que muchas oraciones no reciben respuesta. No porque Dios no lo quiera, sino porque la mente de la persona permanece atrapada en la lógica de la escasez, el miedo y la dependencia de los demás. Cuando Jesús multiplicó los panes, partió de lo poco. Y antes de eso, hizo algo que casi nadie menciona. Dio gracias. Dio gracias por lo poco antes de tener mucho. Y esta es exactamente la misma actitud del salmista. En medio de la soledad, la persecución y la total falta de ayuda humana, no solo pide, confía, afirma, da gracias por la presencia de Dios como suficiente, y esta actitud atrae lo sobrenatural, porque el cielo no responde a las acciones, responde a la verdad. Cuando tu espíritu decide confiar incluso sin ver, abandonas el reino de la desesperación y entras en el territorio de la promesa. Pero esto necesita practicarse intencionalmente. Muchos creen que rezar el salmo una vez a la semana es suficiente. Pero la oración que genera milagros es la que se convierte en hábito. Moldea tus pensamientos y alinea tu boca con tu corazón. Y cuando empiezas a orar basándote en este salmo, y a la vez repites las enseñanzas de Jesús sobre la confianza, creas un campo espiritual a tu alrededor que repele la escasez. Es como si le dijeras al mundo espiritual: ya no estoy a la venta del miedo, ya no intercambio mi fe por la aceptación humana. Sé quién soy, sé quién me sostiene. Y a partir de ese momento, tu realidad empieza a obedecer a tu postura interior.
Esta es la razón por la que tanta gente vive en prisión. No es porque no oren, sino porque oran con la mentalidad del pasado. Siguen diciendo, nadie me ayuda, nadie me ve, nadie me tiende la mano. Pero este tipo de oración mantiene la atención en el problema y no en la solución. El salmista, sin embargo, aunque lo ignoran, cambia de enfoque. Mira hacia arriba. Declara que su porción es el Señor. Deja de esperar a los hombres y comienza a esperar el cielo. Y esto es exactamente lo que enseña Jesús. Quienes esperan en el sistema viven frustrados, pero quienes esperan en Dios viven sorprendidos. Y cuando conectas esta verdad con tu vida diaria, todo cambia. Cambia tu forma de ver tus finanzas. Dejas de buscar atajos y empiezas a buscar dirección. Dejas de fijarte en quienes no te ayudaron y empiezas a fijarte en quienes Dios está levantando para alcanzarte. Porque la respuesta no vendrá de donde te imaginas, vendrá de donde Dios quiere que venga. Y cuando llegue, traerá honor, paz y propósito. Y lo más importante, confirmará que el tiempo de dependencia ha terminado. Ha llegado el tiempo de la confianza plena. Y todo esto no son meras ilusiones. Es una estrategia espiritual. Cuando Jesús hablaba en parábolas, enseñaba secretos que solo quienes tenían oídos espirituales podían comprender. Y el salmista, aún sin usar las mismas palabras, hizo lo mismo. Escondió entre líneas el secreto de no desesperar cuando todos los caminos humanos fracasan. Muestra que hay otro camino, el de la fe madura. El que atraviesa la noche sin desesperar, porque ya sabe que el amanecer traerá ayuda. Ahora escucha esto con atención. Cuando comienzas a declarar esta fe con constancia, no solo el mundo espiritual te escucha, tu cuerpo también escucha, tu mente también cambia, tu entorno se adapta. La fe empieza a dejar de lado la teoría y a volverse práctica. Duermes de otra manera, te despiertas con más paz. Tomas decisiones más asertivas, porque la fe te da enfoque, y el enfoque correcto, dentro de la dirección de Dios, atrae la provisión adecuada. Puede que no llegue de la forma que imaginas, pero llegará con la certeza de que fue Dios quien la envió, y eso es suficiente. Entonces, si esta enseñanza ha tenido sentido para ti, si estas palabras han tocado no solo tus oídos, sino tu corazón, quiero invitarte a escribir la siguiente frase en los comentarios. Busco primero el reino y confío en el resto. Esta frase es más que un texto. Es un pacto. Es una declaración de que tu fe ya no está sujeta a las circunstancias, que has elegido confiar incluso sin ver, agradecer incluso sin tocar, permanecer incluso sin aplausos. Porque el salmista y Jesús tenían razón. La verdadera provisión viene de arriba, y siempre llega cuando la fe encuentra el lugar adecuado para morar. Y hay más, porque este salmo no solo nos enseña a confiar, sino a declarar, a resistir, a aferrarnos a la fe cuando todo a nuestro alrededor nos llama a rendirnos. Hay un pasaje específico que contiene la clave de la resistencia espiritual que necesitamos estudiar ahora, porque revela qué hacer cuando la espera se alarga y la respuesta parece lejana, pero nuestro corazón se niega a soltar la promesa. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, y seguiré hablando de él, porque este momento exige madurez espiritual, sensibilidad emocional y resistencia interior. Nos encontramos ante uno de los pasajes más fuertes y menos conocidos del Salmo, aquel en el que el salmista se niega a rendirse, incluso cuando la espera se hace larga. El silencio de Dios continúa y las puertas permanecen cerradas. Es en este punto que muchos abandonan la fe, no porque ya no crean, sino por cansancio. Y es precisamente ahí donde reside la clave de la resistencia espiritual que revela este salmo, una fuerza silenciosa, oculta entre los versículos, que mantiene el corazón firme cuando la lógica ya le ha pedido que se detenga. Esperar es la prueba definitiva de la fe, porque cuando oramos y algo sucede de inmediato, es fácil estar agradecido.
Pero cuando oramos día tras día, mes tras mes y la situación sigue igual, o incluso peor, es cuando la oración deja de ser una emoción y se convierte en una convicción. Y es entonces cuando el salmista entra en escena con este pasaje. Dice que su alma desfallece, que su espíritu ya está quebrantado, que está rodeado de aflicciones. Pero también dice que, aún así, sigue clamando, aún así, sigue esperando, aún así, sigue confiando. Y esa es la verdadera fe. Es lo que Jesús llamó perseverar. Resistir es un lenguaje que pocos entienden. Resistir no es aguantarlo todo en silencio, fingiendo no sentirlo. Resistir es sentirlo todo y seguir orando, seguir creyendo, seguir abriendo la boca para declarar lo que aún no se ve. Y eso no es fácil. El alma quiere gritar, el cuerpo quiere rendirse, la mente intenta negociar la fe con el desánimo, pero el espíritu, fortalecido por este salmo, clama con más fuerza, aún así, confiaré. Esta es la declaración que te sostiene cuando nadie más puede o quiere sostenerte. Y cuando esta fe perseverante surge en ti, comienzas a operar en una frecuencia espiritual diferente. Ya no buscas alivio inmediato, buscas una transformación duradera. Ya no clamas solo por pagar una cuenta, clamas por dirección, sabiduría, por romper con el ciclo de escasez. Y el Salmo muestra claramente que Dios responde este tipo de oración con honor. El salmista termina diciendo que los justos alabarán el nombre del Señor, que la presencia de Dios es segura, que la ayuda llega incluso cuando todos lo abandonan. Y estas palabras no son profecías al azar, son las declaraciones de alguien que ha pasado por el valle, pero no ha renunciado a su fe. Esta resiliencia espiritual está directamente relacionada con lo que Jesús enseña sobre mantenerse firme en el día malo. No dijo que ganáramos con gloria, dijo que nos mantuviéramos firmes. Y eso, en tiempos de escasez, rechazo y humillación, es más que una victoria, es un milagro. Porque cuando todo te está empujando al suelo, y aún así te niegas a caer espiritualmente, le estás diciendo al infierno, nada me separará de la promesa que Dios me ha hecho. Y cuando esa verdad te penetra, te vuelves inquebrantable. Te conviertes en alguien para quien el cielo tiene una protección especial. Y aquí hay algo aún más profundo. Esta resistencia también atrae respuestas invisibles. La gente empieza a recordar tu nombre. Oportunidades que parecían olvidadas vuelven a la superficie. El favor empieza a rodearte de maneras inesperadas. Porque el mundo espiritual reconoce a quienes perseveran. A Dios no le impresionan quienes empiezan bien. Honra a quienes terminan con fuerza. A quienes resisten sin ceder a la amargura. A quienes esperan sin quejarse. A quienes continúan adorando incluso con lágrimas. Y este salmo es una escuela de resistencia. Muestra cómo orar cuando ya no hay fuerzas. Cómo alabar cuando no llega la voz. Cómo creer cuando el milagro aún no ha llegado. Y quizás ahí es donde te encuentras hoy. Quizás estás en un punto donde orar te parece demasiado esfuerzo, donde abrir la Biblia pesa más que el cansancio en tu cuerpo, donde hablar con Dios te recuerda que la respuesta aún no ha llegado. Y si ese es el caso, entonces eres exactamente la persona para quien se escribió este salmo, porque no es para los fuertes, es para los quebrantados que no se han rendido, es para los cansados que aún tienen un hilo de fe, y es con este hilo que Dios teje ropa nueva, es con este remanente de esperanza que Él construye nuevos caminos. Así que, si todo parece estancado, silencioso, cerrado, usa este pasaje del Salmo como tu oración de hoy. Dilo con verdad. Aún sin ver, continúo. Aún sin sentir, oro. Aún sin fuerzas, permanezco. Y dilo cada día. Dilo hasta que tu alma vuelva a creer. Hasta que tu espíritu se eleve. Hasta que el entorno espiritual que te rodea reconozca que ya no estarás abatido. Porque quienes resisten hoy se convierten en la respuesta mañana. Y Dios usa
a quienes resisten no solo para recibir, sino para enseñar a otros a permanecer también. Y por eso esta parte del Salmo no puede ignorarse. Es el momento en que todo dentro del salmista le grita que se detenga, pero él decide continuar. Y eso es lo que lo convierte en un ejemplo de fe viva. Una fe que no depende del resultado. Una fe que no se deja conmover por la demora. Una fe que no se contamina con voces contrarias. Y esta fe también se genera en ti. Porque el mismo Dios que sostuvo al salmista en su cueva de dolor es el Dios que está contigo ahora, en este preciso momento, mientras escuchas este mensaje. Él está presente, aunque todo diga lo contrario. Entonces, si esta parte te habló de una manera especial, si algo dentro de ti se encendió, escribe con valentía la siguiente frase en los comentarios. Seguiré adelante, incluso sin fuerzas. Esto no es debilidad, es valentía espiritual, es perseverancia en su nivel más profundo. Y esta frase, escrita con fe, puede ser una luz para quien se siente desanimado, pero que al leer lo que has escrito, recordará que aún vale la pena esperar en Dios. Porque esperar no es tiempo perdido, es tiempo de preparación. Y hay una última parte de este salmo que revela el momento exacto en que la promesa comienza a manifestarse, incluso sin previo aviso, incluso sin señales. Y necesitamos profundizar en eso ahora. Ahora quiero profundizar aún más en este tema y seguiré hablando de él, porque hay un punto decisivo, a menudo ignorado, que marca el momento exacto en que la promesa comienza a manifestarse en la vida de quien ora con verdad, de quien clama con perseverancia, de quien se niega a renunciar a la fe incluso cuando todo parece perdido. Este momento es silencioso, casi imperceptible a los ojos humanos, porque no comienza afuera, comienza adentro. Antes de que llegue el milagro, llega la convicción. Antes de que la provisión llame a la puerta, algo se alinea en el espíritu. Y esto es exactamente lo que el salmista experimenta en el tramo final de este poderoso salmo. Un cambio espiritual interno, donde pasa del dolor a la certeza, de la espera a la convicción, de la lucha a una confianza firme e inquebrantable. Este cambio no ocurre con fuegos artificiales. No hay señal visible, ni ángel con trompeta, ni relámpagos en el cielo. Es sutil, pero conmovedor, porque cuando el alma decide que ya no depende de lo que siente o ve para seguir confiando, el corazón entra en un lugar de descanso al que el enemigo no puede acceder. Y esa es la victoria. Victoria sin público, victoria sin aplausos, victoria en la intimidad entre tú y Dios. Es el momento en que la mente se aquieta, el cuerpo descansa y la fe toma el control, aunque las facturas sigan ahí, aunque la ayuda aún no haya llegado, aunque la gente guarde silencio. Hay una certeza que te invade, casi como un sello espiritual, y todo en tu interior comienza a decir: ahora ya no soy yo quien lo intenta, ahora es Dios quien actúa, y esto sucede porque has alcanzado el nivel donde la fe se ha convertido en raíz. Ya no es una emoción pasajera, ni un intento de manipular los cielos. Es una raíz. Y todo lo que tiene raíz resiste el tiempo, resiste la sequía, resiste las tormentas. Cuando tu fe se convierte en raíz no es arrancada por las circunstancias, permanece silenciosamente firme hasta que llega el tiempo de la cosecha. Y esto es lo que esta parte final del Salmo habla tan profundamente. El salmista aún no ha visto el cambio externo, pero siente que algo ya se ha liberado en lo espiritual. Escribe como alguien que ya ha cruzado el valle, aunque todavía está en él. Ora como alguien que ya ha vencido, incluso con las cadenas en sus pies. Y esto es tan poderoso porque rompe con la lógica de la religión que enseña que solo podemos celebrar cuando todo mejora. Aquí, el salmista muestra que la celebración es el arma de la resistencia, que la gratitud antes del cambio es señal de madurez, que declarar la victoria antes de la manifestación es un acto profético que transforma el entorno. Cuando aprendes a hacer esto, tu atmósfera cambia.
Las palabras adquieren un peso diferente. La oración deja de ser una petición para convertirse en una construcción, y el espíritu comprende que el tiempo de espera termina, no porque el milagro haya llegado, sino porque el corazón está listo para recibirlo. Y en ese punto, es como si todo lo que te rodeaba antes, la escasez, el abandono, el miedo, el cansancio, comenzara a perder su fuerza. No es que haya desaparecido, pero ya no tiene el mismo poder sobre ti. Y ese es el verdadero milagro, porque cuando ya no te gobierna el dolor, sino la firme esperanza, te conviertes en terreno fértil para que suceda lo imposible. La paz que sobrepasa el entendimiento comienza a habitar donde antes solo había desesperación. La confianza se instala donde antes había confusión. Y es por eso que muchos sienten que algo cambia de repente, como si hubiera comenzado un nuevo ciclo. Pero la verdad es que comenzó dentro, mucho antes de que ocurriera cualquier cambio exterior. Este pasaje del Salmo también revela otra dimensión, la de la alabanza como respuesta. Ya no como una petición, ya no como una confesión, sino como la declaración de alguien que ya ha comprendido el carácter de Dios. El salmista comienza exaltando la fidelidad de Dios, no porque las circunstancias hayan cambiado, sino porque reconoce que Dios nunca ha cambiado. Esta es la fe que sabe, la fe que ha madurado, la fe que se ha convertido en certeza absoluta. Y cuando esto sucede, uno empieza a orar de otra manera, a caminar de otra manera, a hablar de otra manera. La escasez incluso intenta mantenerse, pero ya no encuentra espacio para arraigarse, porque el corazón está ocupado con otra clase de ocupación, la presencia de Dios. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo esto? En este punto, ya no buscas la respuesta. Disfrutas de la presencia. Y es de la presencia que nace la respuesta. Es en la intimidad donde se genera la ayuda, porque Dios no es un banco que solo reparte recursos, es un padre, y el padre provee lo que el niño necesita, cuando está listo. Y cuando el niño alcanza la madurez suficiente para confiar incluso sin recibir, es señal de que ahora puede recibir sin perderse. El salmista alcanza precisamente este nivel, el de alguien que ya ha comprendido que el verdadero milagro reside en la presencia, y no solo en las bendiciones. Este salmo, en su última parte, no ofrece promesas externas, sino que revela una transformación interna. Muestra que el verdadero cambio comienza en el espíritu y que cuando eso sucede, lo demás sigue. Es el mismo modelo que Jesús nos enseñó. Conforme a tu fe te sea hecho. Y la fe aquí no es solo creer que sucederá, sino creer que ya está sucediendo, incluso sin evidencia. Esta fe es madura, silenciosa, firme, y atrae el movimiento del cielo sin tener que gritar, porque donde hay fe silenciosa, hay cimientos profundos, y donde hay profundidad, hay permanencia. El salmista nos muestra cómo ser inquebrantables en medio de la inestabilidad. Quizás estés escuchando todo esto y reconociéndote. Quizás sientas que estás exactamente en este punto. Nada ha cambiado afuera, pero algo ha comenzado a cambiar en tu interior. Y esto es señal de que una nueva era está amaneciendo. Pero recuerda, lo nuevo siempre comienza en la oscuridad. La semilla brota de la tierra antes de aparecer en la luz. El milagro se forma en lo invisible antes de tocar lo natural. Y te estás preparando para esto. No ignores el proceso. Abraza la transformación interna. El Espíritu de Dios te está moldeando, enseñándote, madurando. Y a su debido tiempo, lo que se generó en tu interior florecerá en el exterior. Entonces, si todo esto te habló profundamente, si este momento de giro interior está sucediendo dentro de tu corazón, comenta con sinceridad: el cambio ya ha comenzado dentro de mí. Esta frase tiene poder, porque sella lo que Dios está haciendo. Declara al mundo espiritual que ya no vivirás guiado por síntomas externos. Y cuando otras personas lean este comentario,
recordarán que la verdadera fe comienza en el interior. Y lo que sigue es precisamente la revelación de cómo este salmo, aunque fue escrito hace siglos, contiene un código que conecta todo esto con un principio práctico que puede transformar no solo tu vida espiritual, sino también tu realidad material, aunque nadie lo crea, aunque nadie te ayude. Si esta palabra tocó tu corazón, si en algún momento sentiste como si Dios te hablara directamente, entonces haz un acto de fe ahora. Escribe tu petición de oración aquí en los comentarios. No tienes que contarlo todo. No tienes que exponerte más allá de lo que te hace sentir en paz. Simplemente escribe tu nombre y una frase que represente tu llanto. Puede ser tan simple como: pido oración por mi vida financiera, o necesito un milagro urgentemente, o incluso: Señor, pon tu mano sobre mi casa. Lo importante es que escribas con sinceridad, como si pusieras en manos de Dios algo demasiado pesado para llevarlo solo. Cada comentario aquí será presentado ante Dios en oración, porque orar es más que solo hablar, es transferir, es entregar la carga, es confiar en la acción del cielo, es creer que incluso cuando nadie ayuda, el cielo se mueve para quienes oran. Ahora cierra los ojos, si puedes, y ora conmigo ahora mismo. Señor, mi Dios y mi Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, pongo ante ti todos los nombres, todas las peticiones, todos los corazones que hablan con fe. Señor, conoces cada necesidad, cada deuda, cada escasez, cada lucha oculta. Oro ahora por abundancia, no solo financiera, sino abundancia de sabiduría, dirección, fortaleza y puertas abiertas. Que la provisión venga de los lugares más inesperados, que la ayuda llegue de maneras sorprendentes, que haya liberación, oportunidades y estrategias divinas. Que el nombre del Señor sea glorificado en cada testimonio que nazca de aquí. Padre, a quienes no tienen esperanza, dales valor. A quienes carecen de fuerzas, renuévalos. A quienes lloran, seca sus lágrimas y responde con honor. Infunde tu espíritu en cada hogar, cada cuenta, cada corazón. Donde haya escasez, que haya abundancia. Donde haya desánimo, que haya renovación. Y que cada persona que ora conmigo ahora sienta tu presencia invadiendo este ambiente, trayendo paz, trayendo luz, trayendo provisión. Profetizo en el nombre de Jesús. Ya no dependerás de migajas. El Señor es tu pastor, y nada te faltará. Tu casa será testigo de milagros. Amén. Si hiciste esta oración con fe, escribe también en los comentarios: confío en Dios como mi único proveedor. Esta frase no es solo una declaración, sino un acto espiritual. Rompe con la dependencia del hombre y declara al cielo que has elegido confiar en el Dios que nunca falla. Y quienes confían verán lo sobrenatural. Ahora quiero profundizar aún más en este tema y seguiré hablando de él, porque lo que tenemos ante nosotros es la parte más delicada y a la vez la más poderosa de este viaje espiritual. Es cuando comprendemos que la verdadera transformación, la que rompe con la escasez y atrae la abundancia, no ocurre en el exterior, sino que comienza en el interior, en el silencio, en lo invisible, en la decisión interior de no volver atrás. Es aquí donde el salmista, tras atravesar el valle de la angustia, el rechazo y la espera, comienza a declarar, no lo que ve, sino lo que cree. Es aquí donde toma posesión de la abundancia antes de que suceda. Es en este punto que el salmo deja de ser un lamento y se convierte en un anuncio de fe que desafía la realidad, un decreto que activa en el mundo espiritual lo que aún no se ha visto en el mundo natural. Este cambio es tan profundo que solo quienes han pasado por el fuego de la dependencia, el dolor de ser ignorado y la humillación de que les digan no, pueden comprenderlo plenamente, porque la abundancia no se trata aún solo de tener, sino de saber que, incluso si pierdes, sigues confiando. Es vivir en un estado de provisión interior que precede a cualquier valor externo.
Es caminar como quien ya ha comprendido que Dios no está atado a un sistema bancario, un salario, ni un favor humano. Él es una fuente inagotable, y cuando esta conciencia madura en nosotros, empezamos a ver la vida de otra manera. La ansiedad empieza a perder terreno, la urgencia da paso a la confianza, y la oración empieza a rezarse con autoridad, no con miedo. Este es exactamente el tono final del Salmo. El salmista ya no pregunta, anuncia, saca a la luz lo que ya se ha generado en su interior. Comienza a declarar que los justos morarán en la presencia del Señor, que Dios hará justicia, que quienes permanecen fieles, incluso cuando nadie los ayuda, serán honrados ante todos. Estas palabras no provienen de la emoción, sino de la revelación. Comprendió que no importa quién lo abandonó, ni cuánto duró la prueba. El final ya está escrito. Y el final es la victoria. El final es el honor. El final es la provisión. Pero para llegar a ese punto, tuvo que pasar por el proceso. Tuvo que aceptar que el rechazo de los hombres no cancela la promesa de Dios. Tuvo que silenciar las voces de la escasez, la duda, la culpa y el miedo. Tuvo que confiar sin ver, dar gracias sin recibir y permanecer sin respuesta. Y eso es lo que muchos de nosotros necesitamos aprender, porque no tiene sentido orar por abundancia con un corazón ahogado en el miedo. La verdadera oración no es solo lo que dices, sino quién eres al decirla. Y el salmista se convirtió en alguien que lleva la presencia de Dios no solo como refugio, sino como fuente. Comprendió que la fuente nunca se agota, y quienes tienen la fuente dentro de sí mismos nunca más viven mendigando bendiciones. Es en este punto que la abundancia comienza a liberarse, no como un depósito de dinero, sino como un flujo continuo. Empiezas a atraer nuevas ideas. Empiezas a ver posibilidades donde antes veías barreras. La gente empieza a recordar tu nombre. Las oportunidades resurgen, porque el ambiente que te rodea ha cambiado, y la escasez no puede sostenerse en un entorno donde reina la fe. La oración con autoridad transforma el campo espiritual, desarma la fuerza de la demora, cancela el peso del desánimo, y lo que parecía bloqueado durante meses comienza a moverse con facilidad, con claridad, con rumbo. Y esto no es solo místico, es bíblico. Cada vez que alcanza esta etapa de firmeza, el cielo responde con una orden, con acción, con liberación. La viuda de Sarepta solo vio multiplicarse el aceite después de creer en la palabra del profeta, aunque solo tenía un puñado de harina. Abraham solo recibió la promesa después de haber caminado durante años sin mapa, guiado solo por una voz. José solo fue exaltado después de haber sido olvidado por todos. Porque la lógica de Dios no es inmediata, es eterna. Trabaja silenciosamente hasta que todo esté listo, incluso nuestros corazones. Y quizás por eso estás escuchando esto ahora, porque tu corazón se está preparando, tu mente se está realineando, tu espíritu se está activando para dejar de perseguir y empezar a declarar. Porque hay un momento en que el cielo deja de probar y empieza a liberar. Pero ese momento solo llega cuando nuestra fe deja de ser frágil y se fortalece, cuando dejamos de depender de las palabras de los demás y empezamos a creer en lo que el Espíritu ya nos ha susurrado. Y ese momento está ante ti ahora, un momento en el que puedes elegir, continuar en el ciclo de la duda o superarlo todo y declarar, con plena fe, que la abundancia ya ha comenzado. El salmista termina el salmo con plena confianza. No dice, si Dios quiere, sino, el Señor lo hará. No dice, espero poder, sino, los justos morarán. No espera a que la realidad cambie para creer. Cree para que la realidad cambie. Y eso es exactamente lo que necesitas hacer hoy. Deja de mirar lo que falta y empieza a declarar lo que ya viene. Deja de repetir frases de derrota y empieza a profetizar palabras de provisión.
porque el mundo espiritual escucha, y el mundo natural obedece lo que se libera con autoridad del cielo. Así que, si hasta ahora has sentido que algo se mueve dentro de ti, si has notado que algo se está despertando, aunque todavía no sepas cómo, ni cuándo, ni dónde, escribe ahora en los comentarios: la abundancia ya ha comenzado a fluir en mi vida. No pienses demasiado, simplemente declara. Escribe con fe, incluso sin comprender, incluso sin sentir, porque esta frase, escrita con sinceridad, es como una semilla plantada en tierra nueva. Y Dios mira a quienes siembran incluso en tiempos de sequía, porque quienes siembran con fe, cosechan lo sobrenatural. Y este salmo no termina con un punto, termina con una puerta abierta, con una invitación, con la seguridad de que quienes confían serán sostenidos. Y ahora que has repasado todos estos versículos, dolores, lecciones y promesas, algo más que necesita ser revelado. Un principio profundo que explica por qué algunos reciben más rápido, mientras que otros esperan tanto. Este es el secreto de la liberación acelerada, y está a punto de ser revelado a quienes han decidido creer hasta el final. Si has llegado hasta aquí y has sentido la voz de Dios llamándote en cada palabra, entonces este no fue un video más. Fue un encuentro. Y encuentros como este no ocurren por casualidad. Si en algún momento sentiste que tu corazón ardía, si algo dentro de ti se despertó, suscríbete al canal ahora, porque aquí es donde seguirás escuchando las instrucciones que el cielo tiene para tu vida. No las dejes pasar. No ignores este llamado. Es Dios mismo abriendo caminos donde el mundo solo ve muros. Y si me acompañaste hasta el final, comenta ahora: la abundancia ya está en movimiento en mi hogar. Escribe esta frase como un acto profético, como un sello de todo lo que has declarado en oración. Este pequeño acto tiene un gran peso espiritual. Confirma públicamente que crees incluso antes de ver. Y antes de irte, deja tu me gusta ahora mismo, él es más que un apoyo. Ayuda a que esta palabra llegue a otras vidas que también necesitan escuchar lo que tú escuchaste hoy. Y mira, puedes seguir intentándolo solo, con tus propias fuerzas, o puedes acceder ahora mismo. Mapa que sacó a miles de personas de la pobreza y trajo una nueva realidad financiera. Ya lo he puesto a disposición en primer comentario fijado aquí abajo. Pero repito, es por tiempo limitado. Entonces consíguelo ahora y empieza a vivir la abundancia que ya ha sido preparada para ti. El siguiente video ya está en pantalla. Haz clic en él ahora y continúa recibiendo lo que el cielo ya ha comenzado a liberar en tu vida.